Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto, el refugio donde diseccionamos los dramas más intensos, suspiramos por los galanes que nos roban el aliento y por supuesto, nos indignamos con esas villanas que irónicamente amamos odiar. Hoy abróchense los cinturones y prepárense para un viaje cargado de pasión desbordante, intrigas que cortan la respiración y prepárense, corazones hechos añicos. Porque hoy nos sumergiremos de lleno en esas series turcas que nos impulsan a gritarle a la pantalla con una mezcla de desesperación y frustración: no puede ser. Eso no se hace. Reacciona de una vez. En este vídeo nos aventuraremos en el lado más tormentoso y agridulce del amor retratado en las series turcas. Hablaremos de esos momentos en los que la tierra parece temblar bajo nuestros pies, cuando todo aquello que dábamos por sentado se desmorona ante nuestros ojos. Analizaremos cómo un simple anillo perdido puede transformarse en un poderoso símbolo de una relación que se desintegra lentamente, como un castillo de arena frente a la implacable marea. Nos adentraremos en la furia justificada de protagonistas como Hande Erçel, una furia que nos hace sentir su dolor y su decepción como si fueran nuestros. Y finalmente hablaremos de ese adiós al amor, ese punto de no retorno que se vuelve inevitable, dejando un vacío insondable en nuestros corazones seriéfilos, un eco persistente de lo que pudo ser y no fue. Pero antes de que nos dejemos llevar por la corriente de la melancolía y empecemos a llorar a moco tendido, quiero recordarles, con la insistencia de una abuela preocupada, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí, en este espacio dedicado a nuestra pasión compartida, encontrarán análisis detallados, resúmenes concisos, noticias de última hora y, sobre todo, una inmensa dosis de amor y pasión por las series turcas. Así que no se pierdan ni un solo detalle y activen la campanita mágica para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, una nueva dosis de drama turco para alimentar sus corazones seriéfilos. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón del drama. La primera serie que quiero destacar es una joya brillante que seguramente muchos de ustedes ya conocen, veneran y han convertido en parte de su vida: Sencalcap. Esta comedia romántica, que a primera vista puede parecer ligera, desenfadada y hasta un poco predecible, esconde en su interior momentos de tensión dramática y conflicto emocional que nos mantienen al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos aferradas al control remoto. El género principal es, como ya mencioné, la comedia romántica, pero no podemos ignorar sus toques de drama, especialmente en las segundas temporadas, donde las cosas se ponen realmente serias y los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y consecuencias dolorosas. Los protagonistas, por supuesto, son la talentosísima Hande Erçel, que nos enamora con su interpretación de Eda YLDZ, una florista con un talento innato y un espíritu indomable, y el carismático Kerem Bürsin, que da vida al arquitecto Serkan Bolat, un hombre brillante, exitoso y a veces un poco demasiado obsesionado con el trabajo. La trama, para aquellos que aún no han tenido el placer de sumergirse en este universo, gira en torno a un contrato inusual y un tanto descabellado. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses, con el objetivo de que él pueda recuperar a su exnovia, una mujer que lo dejó plantado en el altar y que aún ocupa un lugar importante en su corazón. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una transacción fría y calculada, obviamente se transforma en algo mucho más profundo, complejo y sobre todo, inesperado. Pero a lo largo de la serie, su relación se enfrenta a una miríada de obstáculos, desde malentendidos absurdos que podrían haberse evitado con una simple conversación, hasta intrigas familiares dignas de una novela de espías, pasando por exnovias obsesionadas que no se rinden fácilmente y secretos del pasado que amenazan con destruir todo lo que han construido. ¿Por qué incluyo esta serie en nuestro tema de hoy? Porque hay un momento clave en la segunda temporada, un punto de inflexión dramático, donde la tensión amorosa entre Eda y Serkan alcanza un punto crítico, un punto de no retorno que pondrá a prueba la fortaleza de su relación. Serkan, en un intento desesperado por recuperar a Eda después de un periodo de separación dolorosa y confusa, decide dar el gran paso y le propone matrimonio. Y aquí es donde entra en escena el famoso anillo. La situación se complica, se enreda y se vuelve aún más dramática cuando Serkan, en un descuido imperdonable, pierde el anillo de compromiso. Sí, lo que oyen. Un símbolo tan importante de su amor, un objeto que representa la promesa de un futuro juntos, desaparece sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. La pérdida del anillo, aunque a primera vista pueda parecer un simple detalle material, se convierte en una poderosa metáfora de la fragilidad de su relación, una relación que se tambalea bajo el peso de las inseguridades y las dudas.
También simboliza la dificultad de superar los obstáculos, esos muros invisibles que se interponen constantemente en su camino hacia la felicidad. Anne Ercel, en su magistral interpretación de Eda, transmite a la perfección la frustración, la decepción y el profundo dolor de sentirse insegura, de cuestionar el compromiso de Serkan y de preguntarse si realmente está dispuesta a arriesgarlo todo por él. Su actuación es tan creíble, tan auténtica, que sientes que estás viviendo la situación con ella, que compartes su angustia y su desesperación. Además, el lenguaje corporal de Ande, la forma en que mira a Serkan con ojos llenos de amor, pero también de desconfianza y vulnerabilidad, añade una capa extra de profundidad y complejidad a la escena. Es simplemente brillante, una demostración de su talento y su capacidad para conectar con el público. Un dato curioso y jugoso sobre esta serie es la química innegable, la conexión palpable que existía entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Esta conexión genuina sin duda añadió un toque extra de magia, de autenticidad y de pasión a su interpretación, haciendo que cada escena juntos fuera aún más especial y memorable. Aunque su romance no duró para siempre, aunque el cuento de hadas llegó a su fin, los fans siempre recordaremos con cariño los momentos que compartieron dentro y fuera de la pantalla, los gestos de amor, las miradas cómplices y la felicidad que irradiaban juntos. La siguiente serie que vamos a analizar es ***Kukur***. Sí, lo sé perfectamente. Esta serie es mucho más conocida por su acción trepidante, sus escenas de lucha coreografiadas a la perfección y su drama criminal que por sus historias de amor. Pero créanme, en medio de los tiroteos, las explosiones y las luchas de poder por el control del barrio más peligroso de Estambul, se esconde una historia de amor tan intensa como trágica, un romance prohibido que merece ser mencionado en nuestro vídeo. El género principal es, sin duda, el drama criminal, pero no podemos ignorar los elementos románticos intensos, las escenas cargadas de emoción y los sacrificios que los personajes están dispuestos a hacer por amor. Los protagonistas principales son el talentoso Aras Bulut y Nemli, que nos cautiva con su interpretación de Yamak Koval, un hombre atormentado por su pasado y obligado a tomar las riendas de su familia, y la hermosa Dilan Cizekdeniz, que da vida a Sena Koval, una joven misteriosa y problemática que cambiará la vida de Yamak para siempre. La trama se centra en la familia Koval, una familia poderosa y temida que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso, corrupto y lleno de secretos oscuros. Yamak, el hijo menor de la familia, un espíritu libre que ha estado viviendo lejos de su hogar, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar el control del barrio para proteger a su familia de una nueva amenaza que se cierne sobre ellos. En medio de este caos, de esta guerra constante por el poder y la supervivencia, se enamora perdidamente de Sena, una joven enigmática y con un pasado turbulento que la persigue como una sombra. El amor entre Yamak y Sena es un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos intensos que nos atrapa desde el primer momento. Se aman con una pasión desbordante, pero su relación está constantemente amenazada por la violencia, el peligro y la oscuridad que rodean a la familia Koval. Sena lucha contra sus propios demonios internos, contra sus traumas del pasado que la atormentan y la impiden ser feliz, mientras que Yamak intenta protegerla a toda costa, dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Su amor es un refugio en medio de la tormenta, una luz de esperanza en la oscuridad, pero también una fuente constante de dolor, sufrimiento y sacrificio. ¿Por qué incluyo esta serie en nuestro tema? Porque el adiós entre Yamak y Sena es uno de los más desgarradores, tristes y emotivos que he visto en una serie turca. No quiero arruinarles la sorpresa a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de verla, pero les aseguro que necesitarán una caja de pañuelos tamaño familiar. La actuación de Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz es simplemente magistral, una clase magistral de interpretación que nos deja sin aliento. Logran transmitir el dolor, la desesperación, la angustia y el amor incondicional que sienten el uno por el otro de una manera tan visceral, tan auténtica, que te hace sentir su sufrimiento como si fuera propio. El adiós no es solo una separación física, no es solo una despedida temporal, sino también una pérdida irreparable, una herida profunda que marca a Yamak para siempre, que lo transforma en un hombre diferente. Un dato interesante y poco conocido sobre esta serie es que fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en otros países de habla hispana, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y bien desarrollados y sus escenas de acción impresionantes que te mantienen pegado al televisor. Además, la música de la serie, especialmente la canción de Ikan y Yok, se convirtió en un himno para los fans,
una melodía que evoca la nostalgia, la tristeza y la esperanza. Ahora pasemos a una serie más reciente que ha conquistado los corazones de una legión de seguidores, **Yarg**. Esta serie, que combina el drama judicial con el romance y el misterio en una mezcla explosiva, nos presenta una historia de amor compleja, llena de giros inesperados y secretos oscuros que salen a la luz en el momento menos oportuno. El género principal es el drama judicial, pero el romance juega un papel fundamental en la trama, añadiendo una capa extra de intriga y emoción. Los protagonistas son el talentoso Kaan Urgankolu, que nos convence con su interpretación del fiscal Ilgaz Kaya, un hombre recto, honesto y comprometido con la justicia, y la carismática Pnar Deniz, que da vida a la abogada Ceylin Erguvan, una mujer apasionada, rebelde y dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender a sus clientes. La trama gira en torno a Ilgaz y Ceylin, dos personas muy diferentes, con personalidades opuestas y visiones del mundo completamente distintas, que se ven obligadas a trabajar juntas en un caso de asesinato que pondrá a prueba sus principios y sus valores. Ilgaz es un fiscal intachable, un hombre de leyes que cree firmemente en la justicia y en el cumplimiento de la ley, mientras que Ceylin es una abogada idealista, una defensora de los derechos humanos que no duda en romper las reglas para proteger a los inocentes. A pesar de sus diferencias, de sus constantes discusiones y de sus puntos de vista opuestos, se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación llena de altibajos, de momentos de pasión y ternura, pero también de conflictos y malentendidos. Su amor se pone a prueba constantemente por los secretos del pasado, las intrigas familiares y los peligros que acechan en el mundo de la justicia, un mundo corrupto y despiadado donde la verdad es un bien escaso. Ambos deben enfrentarse a sus propios demonios internos, a sus traumas del pasado que los persiguen y los impiden ser felices, y decidir si están dispuestos a luchar por su amor, a superar los obstáculos y a construir un futuro juntos. ¿Por qué esta serie encaja tan bien en nuestro tema? Porque hay un momento crucial, un punto de inflexión dramático en la serie donde Ceylin, llena de ira, dolor y decepción, decide romper su compromiso con Ilgaz. La escena es devastadora, un golpe directo al corazón que te deja sin aliento. Pnar Deniz, en su papel de Ceylin, transmite la furia, la decepción, la angustia y el dolor de sentirse traicionada de una manera tan intensa, tan visceral, que te hace sentir su sufrimiento en carne propia. Su actuación es tan convincente, tan auténtica, que entiendes perfectamente sus motivos, aunque al mismo tiempo te duela verla tomar esa decisión. El adiós al amor es un tema recurrente en la serie, un hilo conductor que une las diferentes tramas y subtramas, y la forma en que se explora la complejidad de las relaciones humanas, con sus luces y sus sombras, es uno de sus mayores atractivos. Un dato curioso y digno de mención sobre esta serie es que ha sido elogiada por la crítica por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su dirección impecable. Además ha ganado varios premios importantes en Turquía, incluyendo el prestigioso premio a la mejor serie dramática, un reconocimiento merecido a su calidad y su impacto en el público. Finalmente, pero no por ello menos importante, quiero mencionar una serie clásica que seguramente muchos de ustedes recuerdan con cariño, nostalgia y una pizca de melancolía, **Aşk Memnu **. Esta serie, basada en una novela clásica turca que ha sido adaptada en múltiples ocasiones, es un drama romántico que explora los límites del amor, la pasión y la obsesión en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Es un drama romántico clásico que ha marcado a generaciones de espectadores. Los protagonistas son la bellísima Beren Saat, que nos deslumbra con su interpretación de Biter Ziyagil, una mujer ambiciosa, seductora y dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, y el carismático Kuantatltu, que da vida a Belul Aznedar, un joven apuesto, mujeriego y con una moral un tanto laxa. La trama se centra en Biter, una joven hermosa y sofisticada que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y mayor que ella, viudo y con 2 hijos. Biter se siente atraída irresistiblemente por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura prohibida, un romance clandestino que pondrá en peligro todo lo que tienen. Su relación se convierte en una obsesión que los consume por completo, que los arrastra a un abismo de mentiras, engaños y traiciones, y que tiene consecuencias trágicas para todos los involucrados. El amor entre Biter y Belul es un amor prohibido, un amor pecaminoso, un amor que desafía las convenciones sociales y morales. Está lleno de pasión desenfrenada, culpa lacerante y secretos oscuros. Ambos saben que están haciendo algo mal, que están traicionando la confianza de Adnan, pero no pueden resistir la atracción magnética que sienten el uno por el otro. Su relación es un secreto que los une y los separa al mismo tiempo, una bomba de tiempo que está a punto de explotar.
¿Por qué incluyo esta serie en nuestro tema? Porque el final de Aşk Memnu es uno de los más impactantes, tristes, emotivos y memorables de la televisión turca. El adiós al amor es definitivo, irreversible y tiene consecuencias devastadoras para todos los personajes. La actuación de Beren Saatlıoğlu Tatlıtuğ es memorable, una demostración de su talento y su capacidad para transmitir las emociones más intensas. Logran transmitir la pasión, la culpa, la desesperación y la angustia de sus personajes de una manera tan visceral, tan auténtica, que te hace sentir su dolor en carne propia. El final de la serie es un recordatorio de que el amor prohibido puede tener consecuencias trágicas, que las decisiones que tomamos tienen un impacto en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Un dato curioso y poco conocido sobre esta serie es que fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países de habla hispana, convirtiéndose en un fenómeno cultural que marcó una época. Se considera un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y México, demostrando su universalidad y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. Y hasta aquí nuestro recorrido por las series turcas donde el amor se enfrenta a la pérdida, la furia y el adiós. Espero que hayan disfrutado de este análisis lleno de drama, pasión y emoción. Hemos visto cómo un anillo perdido puede simbolizar la fragilidad de una relación, cómo la furia de una protagonista puede ser el reflejo de un corazón roto y cómo el adiós al amor puede dejar una marca imborrable en nuestras vidas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Recuerdan algún otro momento dramático en las series turcas que les haya hecho llorar a moco tendido? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras experiencias seriéfilas. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, que se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.